Hola, el día de hoy te voy a hablar de las etapas de recuperación de un lifting facial de plano profundo. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales y en este canal te vamos a hablar de pacientes y consejos auténticos de cirugía plástica facial. Para el día de hoy preparé el tema de las etapas de recuperación de un lifting facial de plano profundo extendido, que es la técnica que yo hago. Recuerden que es la técnica que nos da mayor naturalidad en el resultado y mayor longevidad en el resultado. Entonces, normalmente cuando yo publico algo en redes sociales ustedes ven el antes y el después y muchas personas piensan que es inmediato, que van a pasar del antes al después inmediatamente, se motivan y agendan su cita y se quieren operar. Pero en medio de esa foto, en medio de ese antes y después hay varias etapas que vamos a cursar después de operarnos la cara. Entonces en este video les voy a mostrar algunos pacientes reales que han pasado por cirugía conmigo para que vayan conociendo las etapas. Acompáñenme a la computadora. Vamos a empezar por las primeras 12 horas. Tenemos a Marta, ella es una paciente de 54 años que vino del extranjero y en ella le hicimos su cara y su cuello nada más. No le hicimos párpados porque no los necesitaba. Y así la tenemos a ella a las 12 horas de cirugía. Podemos ver todavía las marcas de los plumones que uso, pero podemos ver cómo ya la carita se ve estirada, aunque si podemos verla se ve más ancha, se ve un poquito más ancha la cara de lo que era en la antes. Vamos a verla desde otros ángulos. Aquí tenemos su perfil. En su perfil podemos ver las líneas de costura, podemos ver las marcas que puse en la cara, unas arruguitas que se hacen en esta zona de aquí donde se suspendió la cara. Si nos damos cuenta, ella tenía un lunar y este lunar podemos ver que está más abajo, caído junto con la grasa malar, y en el postoperatorio a las 12 horas podemos ver que está unos 2 centímetros, centímetro y medio más arriba junto con la grasa malar que se reposicionó. Y podemos ver la mejoría inmediata en su cuello, ¿ok? Aquí la tenemos viendo para abajo, podemos ver toda esta redundancia que tenía en su cuello como ya no está, ¿ok? 3/4, una línea mandibular más definida, de nuevo vemos el lunar más arriba y de frente viendo hacia abajo vemos también un triángulo de la juventud más definido y menos redundancia en su cuello, ¿ok? Entonces ella es Marta, 12 horas nada más. ¿Cómo se ve Marta al mes? Ella nos mandó sus fotos, vino de fuera, ella es Marta al mes. Podemos ver qué bonito se ve su triángulo de la juventud, cómo las arrugas de nasolabiales y los surcos de marioneta se quitaron. Podemos ver su perfil, qué hermoso se ve su cuello, pero si notamos las incisiones se ven un poquito rositas todavía porque ella apenas tiene un mes en esta foto de acá y su 3/4 una línea mandibular más larga. ¿Okay? Y es viendo para abajo, podemos ver de nuevo el triángulo de la juventud más definido. Entonces, la recuperación entre las 12 horas y el mes es más o menos como la mostramos con Marta. A las 12 horas puede haber incluso más moretes. A Marta no se le formaron, pero hemos llegado a tener pacientes que se les forman equimosis, es decir, moretes. Ahora vamos a pasar a una etapa más adelante, a los 7 días, ¿ok? Vamos a ver otra paciente. Ella es María, ella tiene 50 años y a ella le hicimos párpados superiores, labio, cara y cuello. Aquí podemos ver el antes del lado izquierdo y del lado derecho el después. Siempre les voy a estar poniendo la foto de antes del lado izquierdo de la pantalla y el después del lado derecho de la pantalla. ¿Okay? Entonces tenemos sus incisiones rositas, sus párpados se ven muy bonitos, su cara se ve levantada, pero si la vemos también se ve inflamada. ¿Okay? Este es el perfil. Ah, están al revés. Bueno, en esta foto están al revés las capturas. Del lado izquierdo tenemos los 7 días y del lado derecho tenemos el después. Y vemos las incisiones cómo se ven rositas, cómo se ve todas las bordecitos de la cicatriz recién retirada, la sutura, pero ya vemos los cambios de la cirugía. Aquí esta sí está correctamente orientada. Tenemos el después del lado derecho, vemos su cuello cómo mejoró. Y bueno, entonces podemos ver que ella sí tiene un par de moretitos en esta zona de acá. ¿Okay? Y las heridas se ven rositas y se ven hasta con unas pequeñas marquitas de sangre porque se quitaron las suturas recién en esta cita. Un poquito de morado en esta zona del colgajo de aquí, un poquito de morado aquí abajo de su cuello y el resultado ya se lo lleva ella a su ciudad. Ella fue una paciente que vino de Canadá, de una isla que se llama Victoria,
y muy bonita, cerca de Vancouver, capital de la Columbia Británica. Vemos sus surquitos, cómo se ven disimulados y completamente facerados, es decir, desvanecidos. Entonces, así es como se veía ella a los 7 días y así es como se ven la mayoría de pacientes a los 7 días, inflamados, con las heridas a un poquito de gotitas, no gotitas de sangre, pero como sangre seca puede ser en las incisiones bien rositas, y la carita como hinchada, como si fuera un globito de agua lleno. Así es como se ven la mayoría de pacientes a los 7 días. ¿Ok? Ella también nos mandó fotos al mes que fue su videollamada. Yo normalmente tengo una videollamada con todos mis pacientes al mes de su cirugía y ella es así como se ve al mes. Entonces podemos ver cómo se ve mucho más fresca, mucho más joven. Recuerden, ella tiene 50 años y podemos ver que en estas fotos pues se ve como de 30 y tantos, se ve hermosa. Miren esta línea mandibular, miren este cuello, y bueno, como la paciente anterior, como Marta, todavía sus incisiones se pueden ver un poquito rositas porque es una etapa todavía temprana de su recuperación, pero ya al mes ya está luciendo ella su resultado. Bien, vamos a avanzar una etapa más adelante. Ella es Lucy. ¿Qué empieza a pasar después del mes? Y después del mes lo que empieza a pasar es que esa apariencia estirada empieza a relajarse, empezamos a tener un relajamiento de la cara. Eso pasa alrededor de los 3 meses. Aquí con Lucy les puedo mostrar, ella tiene 2 meses y medio, ella sí tiene fotos estandarizadas porque ella regresó a Cancún a traernos a una amiga suya para cirugía y entonces aprovechó para visitarnos, ¿no? Ella tiene 45 años, le hicimos párpados superiores, cara, cuello y levantamiento del labio superior. Podemos ver qué bonita se ve, está muy sonriente, muy contenta. Aquí la tenemos de perfil, podemos ver su cuellito, cuánta mejoría tuvo. La incisión todavía se ve un poquito rosita, pero ya es mínimo. La línea mandibular más larga, la carita mucho más fresca, igual de este lado la línea mandibular más larga y el cuellito con mayor definición del ángulo cervicomental, incluso cuando ella voltea para abajo. Incluso de frente podemos ver estas mejillas como estaban muy pesadas y aquí tenemos un triángulo de juventud. A ella le hicimos bichectomía también a través del plano profundo. Entonces eso es, digamos, la segunda etapa que van a sufrir los pacientes o que vas a pasar tú si vas a buscar un rejuvenecimiento facial conmigo. Primera etapa es mucha inflamación, segunda etapa es como una relajación que es más o menos a los 3 meses. Vamos más adelante. Aquí tenemos un paciente en una siguiente etapa de recuperación que él tiene 6 meses. Les voy a mostrar el caso de un varón en esta ocasión para que vean cómo se ve. Y bueno, tenemos un cuellito bastante obtuso, unos párpados envejecidos, una cara también descendida. A él le hicimos cara, cuello, párpados superiores e inferiores y él tiene 53 años y este es su resultado a 6 meses. ¿Qué pasa después de la línea de los 6 meses? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a repetir aquí el video. Lo que pasa es que empezamos a tener una contracción. La cara deja de estar tan inflamada y se empieza a pegar hacia los tejidos profundos. Entonces, esta desinflamación y esta contracción de la cara hace que luzcamos más delgados y que todo el resultado ahora sí se enaltezca completamente. Y eso nos lleva a nuestra última paciente, una paciente que probablemente han visto antes aquí en mi canal de YouTube y en las redes, que es una paciente local que la he visto por varios años ya. Aquí la tenemos ella a 1 año y es precisamente lo que quiero mostrarles con ella, es precisamente cómo su cara se ve más delgada y sus pómulos realmente se resaltaron más junto con su triángulo de la juventud. Esto es porque ella ya cruzó esta línea de 6 a 7 meses en la cual ya la cara se contrae. Y es algo muy especial que tiene el Deep Plane, que el resultado del Deep Plane luce más después de los 6 meses, como alrededor del año es como su mejor punto. Recuerden que es una técnica que les va a durar 10 a 12 años cuando menos, es decir, que cuando tengan 10 años más no van a parecer de esa edad porque van a verse pues más jóvenes, ¿no? No sé si me expliqué, pero la otra vez una paciente me lo preguntó, dice, se me va a acabar el resultado en 10, 12 años y me voy a ver como de la edad que voy a tener, por así decirlo, si se opera a los 50, a los 60, se me acaba el resultado y me veo de 60 y la respuesta es no. Se te va a acabar el resultado porque va a haber envejecimiento, porque la gravedad te va a seguir afectando, el sol te va a seguir afectando,
pero vas a verte de todas formas mucho más joven que las personas que tienen ese rango de edad. Y esa es la realidad del Deep Lane. Obviamente es el que más dura, pero tal vez, dependiendo de la edad a la que lo hagamos, en unos 10, 12, 15 años se tenga que hacer un segundo procedimiento de rejuvenecimiento. Pero bueno, hasta aquí los resultados a las diferentes etapas te las voy a dar en resumen. Nuestra primera etapa es inflamación. Toda la primera semana, como vimos los primeros pacientes, etapa de inflamación. Después tenemos una desinflamación bastante rápida que llega hasta a un límite que se cumple como al mes. Esta etapa de desinflamación rápida, digamos que el paciente se va a desinflamar un 70-80% hasta el mes. De aquí, del mes adelante, entramos en una etapa de desinflamación más lenta. A los 3 meses más o menos tenemos una relajación de la cara donde se nos deja de ver tan plastificada, tan estirada. Después de los 6 meses tenemos una etapa de contracción en lo que la cara se pega más hacia el fondo y nos vemos más delgados. Y al año es cuando luce mejor el resultado. Entonces, en resumen, esas son las etapas que vamos a pasar. Y como yo les digo a mis pacientes, después del mes, el 20 al 30% de la inflamación se va a ir quitando poco a poquito a lo largo de todo el año. Bueno, si les gustó este video con las etapas, háganmelo saber. Si desean ver resultados día con día, vean los shorts, síganme en Instagram, en TikTok, en Facebook. Ahí subimos resultados de pacientes reales todo el tiempo. Y bueno, los espero por acá en la consulta virtual o en la consulta presencial si se deciden operarse conmigo. Un fuerte abrazo. Bye.